Comenzamos resolviendo el misterio de dónde y por qué se fue Jiseok de Limitless de la vista de su agencia y grupo así tan repentinamente, y es que, el 10 de agosto, el ex vocalista y bailarín de Limitless Jong Jiseok, publicó un extenso post en Instagram, que causó la alarma entre los seguidores del idol K-pop. El ex concursante de Production Awen explicó que los conflictos se iniciaron con los ingresos, sin previo aviso, de Jae-jin y C.I., a quienes acusó de tener un comportamiento conflictivo hacia él. Después de concluir nuestras promociones de debut que solo nos parecieron un sueño durante tanto tiempo, de repente se nos notificó que 2 miembros chinos se unieron al equipo sin nuestro consentimiento. Poco después de eso, comencé a sufrir debido a un conflicto interno entre los miembros, el discurso hiriente y el comportamiento hiriente, relata. Jiseok también señala que expuso esta situación al CEO de Star Entertainment, anteriormente conocida como Ono Entertainment. Esperaba resolver los conflictos entre los miembros, pero nada se resolvió y la enfermedad en mi corazón continuó creciendo mientras pasaba mis días viviendo en el dormitorio de los miembros. Me acerqué al presidente de la compañía en numerosas ocasiones sobre mis luchas. Pero todo lo que me dijo fue que así son, solo espera. Al sentirse al límite, el cantante de 23 años optó por separarse del grupo, según le informó al gerente de su agencia. Sin embargo, aunque este reconoció que existía conflictos en Limitless, fue poniendo excusas para evitar la salida de Jiseok, para finalmente culparlo de ser el causante de los problemas. Agobiado por la situación, Jong Jiseok confiesa que intentó quitarse la vida, hecho del que tenía conocimiento el CEO de Star Entertainment. Esos 8 meses fueron como el infierno para mí. Tomé medicamentos todos los días y sufrí de depresión severa, ansiedad y enfermedad mental hasta el punto que sentí que quería morir. Debido a la repetición de tales situaciones, incluso traté de quitarme la vida. Entre lágrimas le confesé al presidente que traté de quitarme la vida porque no me atreví a decírselo a mis padres, pero el presidente optó por permanecer en silencio. Lamento que mis padres se hayan enterado de esto a través de esta publicación, finaliza. Tras la alarma suscitada por su post, en Luca Lake publicó el 11 de agosto un nuevo texto, afirmando que trabajará duro para superar la situación y convertirse en una mejor persona. Pasamos a una buena noticia y sobre todo para todas las aroas que estén viendo este video, y es que Unbin y Sun harán su debut como la primera subunidad del grupo en septiembre. Así lo ha informado Fantagio Entertainment, agencia de Astro. Con ello, dijeron que la grabación del álbum ya estaba realizada, o sea que se viene algo bastante bueno. Pasando otra vez con algo malo, sobre todo para las fans de VIXX, ya que como el mismo integrante anunció en su Instagram, él dejaba el grupo. Estamos hablando de Hongbin. Aparte, este integrante se enlistará en el ejército el día 18 de agosto. Parece que después de un año, sí, un año, Cube Entertainment ha oído nuestras súplicas, y es que, CLC por fin hará comeback en el mes de septiembre. Por lo menos tuvimos a algunas de las chicas activas en otras cosas, y las pudimos ver con otros proyectos. Por ejemplo, Sorn y Seungi estuvieron con sus canales de YouTube, actualizando todo, y luego tenemos a Yeun, que sigue en Good Girl, programa que si no has visto, te recomiendo muchísimo, sobre todo un episodio que te dejaré el link en la descripción. Después de la fecha de enlistamiento de sus compañeros, Min y Jun de Winner, se preparan para lanzar álbumes en solitario. Los Inner Circle tendremos más Winner, hasta que vuelvan Jin y Jun del ejército. Tenemos confirmado que serán álbumes completos a ambos, y que serán lanzados en octubre, así que, nos toca esperar, pero la espera valdrá la pena. Esto es lo que YG Entertainment dijo al respecto. Hola, somos YG Entertainment. Vamos a lanzar noticias breves sobre los lanzamientos musicales de los miembros de Winner Sunmin y Kang Seung-jun. Sunmin planea lanzar un álbum completo en solitario en octubre. Como la producción de este álbum es de más de 10 canciones y no un single o un mini álbum, ha costado más tiempo del que esperaba y está ahora mismo centrado en dar los últimos detalles de la grabación. Al pensar en la segunda etapa de la producción y la grabación del video musical, esperamos que se lance también en octubre. Kang Seung-jun está centrado en su papel en la nueva miniserie de NBC, Kairos, que se emitirá en octubre.
Está dando lo mejor de sí mismo para causar buena impresión como actor. Ha estado sacando tiempo de su ajetreado calendario para trabajar al mismo tiempo en su música en solitario. Dado que su calendario de grabación de la serie se solapa con su calendario de producción musical, es complicado saber cuándo lanzará su álbum. Sin embargo, los dos miembros han mostrado su deseo de lanzar álbumes completos. Así que, Big respeta y apoya sus decisiones como prioritarias, y haremos todo lo posible para que cumplan sus objetivos. Kwai siempre escucha a sus fans, y nos esforzamos para devolveros el inmenso apoyo que dais. Expresamos nuestra gratitud por vuestra fiel dedicación, y os pedimos apoyo para Kim Jin-ho y Lee Seung-hoon, que se encuentran ahora mismo en el servicio militar obligatorio. Los dos se alistaron después de que se publicase el tercer álbum de estudio de Winner, Remember. Este comunicado lo dio vía Twitter. Tenemos a Park Ji-hoon, ex integrante de Banaban, que nos muestra su lado más encantador y cute para el póster y el video teaser de Love Revolution. Love Revolution es un drama que está basado en un popular webtoon del mismo nombre y contará historias de amor y amistad. Park Ji-hoon tomará el papel principal de Gong Yoo-young y formará equipo con Lee Ruby interpretando a Wang Ja-brim. 난 너만의 공아지. 신개념 개그 로맨스 연애응원. Hay bromas y bromas, en este caso, es una broma de muy mal gusto. Porque sabemos que la situación por la que está pasando el mundo entero por la pandemia, no es de rosas precisamente, y están falleciendo miles de personas a causa de ello. Pero siempre, debe de estar el gracioso de turno, que se cree gracioso, en este caso Jae-hoon de JYA, se inventa que tenía el virus que provocó la pandemia por el día de las bromas. Admitamos que hay bromas que hacen gracia, pero esta, no la tiene en absoluto. Además, de que para él pudo haber sido una broma, pero sus fans al no saberlo, casi se mueren del susto, imagina que hubiera sido real. Diferentes perspectivas, porque desde la perspectiva de Jae-hoon puede ser gracioso, aunque no hay que jugar con estos temas, pero los fans lo estarían pasando fatal. Pero la cosa sigue, la broma llegó a tal extremo, que llegó a pedir disculpas a personas que les pudiera haber contagiado. Obviamente, esto afectaría en un futuro a su carrera, y como debía ser, el integrante se disculpó y obviamente que tendrá un castigo, el integrante afirma que obtendrá cualquier castigo que se merezca. ¿Tú qué opinas de todo esto? Tenemos muchos comebacks en espera, pero por ejemplo, el comeback de BTS con Dynamite se acerca, y no solo hay cientos de ARMYs esperando su regreso, sino que J-Hope ha hecho tendencia. Resulta que aparte de hacer tributo al peinado que llevaba en No More Dream, su MV debut, en redes sociales se hizo viral por la foto. A todo el mundo le llamaba la atención del chico de la camiseta negra, todo el mundo preguntando por su nombre. J-Hope llevaba una camiseta que se ha convertido en viral y que por supuesto, se ha vendido y acabado en menos de una hora. Si hablamos de cosas virales, hablamos de Blackpink con su misteriosa colaboración, que ya tiene nombre y es Selena Gomez. Muchos Blinks pensaban que iba a ser una colaboración con Ariana Grande porque vieron muchas evidencias, pero resulta que el compositor de Selena Gomez comenzó a seguir a Blackpink y eso hizo que saltaran las alarmas de la colaboración, desvelando el misterioso nombre que todo el mundo estaba esperando. ¿Ansiosa por ver la colaboración? Seguimos con los comebacks y en este caso es de Lucy, un grupo muy poco conocido que debutó hace poco y ya nos anuncian su segundo trabajo. Vienen con un concepto veraniego y con su álbum Panorama. Big Hit Entertainment, ahora más conocido como Big Hit Labels, ha lanzado su plan para los próximos años, donde vemos que hay grupos que debutarán en los próximos años. También podemos ver que después del programa de Island, su debut está planeado para que sea en lo que queda de año, y si lo vemos, quedan pocos meses. Se espera que de los 23 concursantes del programa, solamente 12 integrantes sean los que conformen el grupo. El grupo femenino que saldrá en 2021, será de la mano de Big Hit Labels y de Source Music, empresa de G-Friend. Esto será mediante un programa de Plus Global Audition, donde habrán audiciones en Estados Unidos, Asia y Australia. Se espera que el grupo tenga integrantes de diferentes nacionalidades, pero, quién sabe lo que pasará.
y del debut del grupo masculino de 2022, no se tienen más detalles, pero es normal, faltan 2 años y todavía hay que buscar a los talentos y entrenarlos. Como en toda la industria de la música hay plagios, y esta vez les toca a GOT7 soportar el plagio que un artista le ha hecho a su MV Just Right. Uno de los MV que podemos identificar rápidamente es probablemente el de Just Right de GOT7 debido a su concepto, colores y estilo, pero algo muy curioso ocurrió este día cuando los fans del K-pop notaron que el nuevo video de un artista extranjero comparte más de una bastante descarada similitud con el MV del grupo surcoreano. Resulta que Lita lanzó su video Hold Me Down, en donde podemos ver a la protagonista sentada justo frente a su tocador, cuando de repente los cajones comienzan a temblar. De por sí el escenario ya es bastante similar, ahora seguimos. La protagonista abre el cajón y la cantante emerge, sentada sobre un cojín de base. Luego la escena cambia a una mesa de comedor con una caja de cereal, mientras que el cantante baila acompañado de bailarines, mientras usa la mesa como escenario. Las escenas no pueden dejar de ser demasiado similares para la comunidad de K-pop, ya que es prácticamente igual al video Just Right que lanzó en 2015 GOT7. Los internautas dejaron varios comentarios criticando y riéndose de la situación. Incluso antes de desplazarme hacia abajo pensé en Just Right, jajajaja, es literalmente lo mismo. Es tan ridículo que es gracioso, jajajaja, tan gracioso, tal vez sea en realidad una parodia de GOT7. No sé de qué país es este cantante, pero literalmente simplemente copiaron a GOT7, eligieron al artista de K-pop equivocado para copias, no tienen idea de cuán grande es la base de fans internacional de GOT7, ni siquiera tratar de ocultar el hecho de que lo copiaron. Aparte de tener muchos comebacks, tenemos algún que otro debut. En este caso tenemos al trío de Asian Entertainment. Se llaman XU y es una parte de lo que eran Neon Punch, después de su disolución. Debutarán con un single el cual tiene como título, Dalala. La fecha del debut es para el 25 de agosto. Como ya he mencionado, Neon Punch se ha disuelto por consecuencias del virus que ha provocado la pandemia mundial. Hemos de saber que muchas agencias de K-pop han pasado por momentos muy difíciles y que grupos como Spectrum se han tenido que disolver a causa de esto. Ahora Neon Punch se une a la lista de grupos disueltos por culpa de esto, desgraciadamente, pero esperemos que ningún grupo más tenga que disolverse. También DSP Media, la empresa de grupos como Card, April, entre muchos más, también pasó por dificultades y estuvo a punto de disolver todos sus grupos por el virus. Ya que estamos hablando de Card, recuerdo que Card hará su comeback a finales de agosto, pero por ahora, tenemos una canción nueva que la cual tiene de título, Medication. Habrá que esperar para ver a nuestro grupo mixto favorito. Tenemos noticias de estos dos ex integrantes de One Nine. Jonghae y Junseo se integran al nuevo grupo de chicos de Way junto con la participación en su show. Seguimos con las buenas noticias y con los comebacks. En este caso, A-Team Entertainment, el 14 de agosto informó que BIEB hará comeback. Ya hace 11 meses desde su último lanzamiento Poison, ¿algún avance emocionada por ahí? Que suenen las campanas de boda. Jungin de Shinhua se nos casa. Jungin ya puso fecha para su boda, la cual es el 13 de septiembre y será una boda privada con familiares y algún que otro amigo. Por fin. Los hermanos y dúo de la agencia YG Entertainment están de regreso, y es que sí, AKMU volverá con 3 canciones nuevas y con 3 MVs nuevos a partir de septiembre. Por ahora no hay un día concreto fichado, pero por lo menos tenemos noticias de ellos después de tanto tiempo. YG Entertainment dijo lo siguiente: Hola, soy YG Entertainment. Nos gustaría dar buenas noticias hoy, ya que agradecemos a todos los fans que aman y apoyan a AKMU. AKMU planea lanzar una serie de nuevas canciones a partir de septiembre en 3 fechas diferentes. Los miembros de AKMU ya han completado todas las grabaciones de sus nuevos lanzamientos musicales y actualmente están en el proceso de filmar 3 MV diferentes para representar su color único. Sid de C-Boys nos regala por su cumpleaños una canción un poco subida de tono llamada Cigarette, la cual está escrita en su lengua materna y puedes disfrutar en su canal oficial de YouTube, el cual dejaré en la descripción por si quieres echar un vistazo a su contenido. सिगरेट की तरह मुझ में तू घुल जा जरा ओ
सिगरेट की तरह नशा सा दे तू चढ़ा या सिगरेट की तरह मुझ में तू घुल जा जरा. Cosmopolitan Korea cumple su 20 aniversario con Sunmi posando para su portada. Hwang de Mamamoo nos sorprende junto a Pickboy para la canción Diet, que será lanzada el 18 de agosto. Algunos nominados para la cara más bonita de 2020 son Jonghyun de Twice, Haruto de Tresur, JB de GOT7, Taemin, Minnie de Lee, Idol, Baekho de New West, Hyeon, Rosé de Blackpink, entre muchos otros más.